Soy Laura Sarmiento Tornel y voy a explicar mi trabajo sobre discapacidad visual. En la introducción marco los temas que voy a abordar en el trabajo. En primer lugar, el concepto, tipo y clasificación, desarrollo psicomotor en personas con discapacidad visual, intervención en el área de educación física para la inclusión de estas personas, deporte paralímpico, conclusión y bibliografía. Bueno, en primer lugar, definir qué es la discapacidad visual. La discapacidad visual es cualquier restricción o carencia de la visión. Existen diferentes grados de pérdida de visión, que abarcan desde la pérdida parcial a la ceguera. Esto se debe a un impedimento de la estructura ocular, los nervios ópticos o canales ópticos, así como el córtex visual o incluso problemas cerebrales. Esta discapacidad puede ser un rasgo hereditario o fruto de una patología. Pueden tener discapacidad visual aquellos que han sufrido patologías tales como catarata, glaucoma, degeneración muscular, etc. Vamos con los tipos. Los tipos de discapacidad visual son recto visual con percepción de sombra y bulto, recto visual con distinción de forma y percepción de estas a cierta distancia, recto visual en túnel, rectos visuales con reducción del campo de visión, recto visual con catarata y con escotoma. En cuanto a la clasificación, tenemos la ceguera total, que supone una carencia de visión o solo percepción de luz. Esto supone una imposibilidad de realizar tareas visuales. En segundo lugar, tenemos la discapacidad visual profunda. Esto supone una dificultad para realizar tareas visuales gruesas. También imposibilita hacer tareas que requieren visión de detalle. En tercer lugar está la discapacidad visual severa, que da la posibilidad de realizar tareas visuales con inexactitudes, requiriendo adecuación de tiempo, ayudas y modificaciones. Por último, la discapacidad visual moderada da la posibilidad de realizar tareas visuales con el empleo de ayudas especiales e iluminación adecuada similares a las que realizan las personas de visión normal. Vamos a hablar ahora sobre el desarrollo psicomotor. Bueno, retraso en las conductas psicomotoras y aprendizaje motor, tono muscular bajo, pautas de movimiento atípicas, problemas motrices en partes específicas del cuerpo. Lo he puesto así a modo esquematizado, pero voy a desarrollar estos conceptos. Diferentes estudios sobre el desarrollo psicomotor de los niños ciegos plantean un retraso en las distintas conductas psicomotoras, así como problemas relacionados con el aprendizaje motor. Esto se debe a la dificultad para percibir el espacio táctil, cinético y auditivo. En el caso de los niños ciegos, el desarrollo psicomotor y el equilibrio están directamente relacionados con la capacidad de orientación espacial y con el conocimiento del propio cuerpo. Los niños ciegos presentan un tono postural bajo, como he puesto ahí, siendo este insuficiente para adoptar y mantener una postura y unos movimientos normales. Esto conlleva la presencia de toda una serie de pautas de movimiento atípicas y problemas motrices en partes específicas del cuerpo, como pueden ser disminución de la fuerza de las extremidades, escasa fuerza abdominal, debilidad de los aductores de la cadera, inclinación posterior o anterior de la pelvis, retraso de las reacciones de enderezamiento y equilibrio. El movimiento se da también en plano recto. En cuanto a la marcha y al movimiento, existen también irregularidades, siendo posible que arrastren los pies al andar o anden de puntilla. En cuanto a la intervención en el área de educación física para su inclusión, en primer lugar, el profesor de educación física debe tener conocimiento de la visión del alumno, es decir, de su recto visual y de su funcionalidad. Es necesario tener un informe médico oftalmológico en el que se indique el tipo de lesión que presenta el alumno por si hubiera contradicciones para el movimiento, por ejemplo, desprendimiento de retina, glaucoma, etc. En segundo lugar, dar a conocer las instalaciones y material al alumno. Con ello me refiero a que es recomendable enseñar al alumno en una sesión individual el gimnasio, con sus dimensiones, sus puertas, dónde está el material fijo, el que se guarda, la fuente de luz, las ventanas. Esto le va a permitir tener una mejor orientación en el espacio. Es fundamental también el orden y la colocación fija de los materiales que configuran el gimnasio, que siempre estará en el mismo lugar.
Si fuera necesario modificar algún elemento, se lo tendríamos que comunicar al alumno antes de la sesión. Marcas de señalización táctiles. Con ello me refiero a que se deben colocar marcas táctiles como cuerdas, cintas adhesivas, en el suelo, para señalar distintos espacios, por ejemplo, marcar una zona de materiales, marcar una zona de juego, una zona peligrosa. Vale. Ambiente tranquilo y sin ruido. Para conseguir que el alumno con baja visión comprenda las indicaciones que el ejercicio requiere, es importante que la sesión transcurra en un ambiente tranquilo, reduciendo en la medida de lo posible ruidos y alboroto. Dar al alumno información relevante para que se sienta cómodo. Con ello me refiero a que le anticiparemos la información más importante sobre el desarrollo y contenido de la sesión para que el alumno pueda anticipar y se muestre más seguro. Si en la actividad que se programe debemos utilizar materiales diversos, es necesario presentárselo individualmente al alumno, indicándole de qué material se trata y su ubicación. Información verbal. Con ello, quiero referirme a que la información visual que se dé en la sesión, por ejemplo, nos colocamos así. No, esto se debe cambiar en la medida de lo posible por información verbal. Por ejemplo, colocamos los brazos en la cintura y doblamos el tronco hacia los lados. También sería conveniente que el alumno con baja visión haga de modelo para la ejemplificación de los ejercicios. Así interiorizará mejor la postura y los movimientos propuestos. De lo específico a lo general. Para que la realización del ejercicio se ajuste a lo que se pide, se le debe explicar primero las partes del ejercicio y luego la globalidad. Hacer uso de silbato o palmadas para captar su atención. Esto, el profesor debe hablar alto y claro para que el alumno, para captar la atención del alumno con baja visión, pero el profesor puede hacer a modo de recurso uso de silbato o palmadas también. Se recomienda actividades por pareja. Con ello me refiero a que de esta manera se consigue que la ayuda que se le dé al alumno con baja visión sea más normalizada y cercana. Si se realizan actividades por grupo, el equipo en el que está un alumno ciego tendrá compensaciones en cuanto al número de alumnos que lo componen, las actividades que deberán realizar, el tiempo que se le asigne, etc. Cuando se realicen actividades por equipo, uno de ellos utilizará petos de colores llamativos e intensos de manera que el alumno con baja visión localice sin dificultad a los componentes de su equipo. En cuanto al deporte paralímpico. Los deportes paralímpicos abarcan un amplio rango de deportes para personas con discapacidad que participan en competiciones deportivas a distintos niveles. En el contexto de los Juegos Paralímpicos de verano y de invierno, se refiere a las actividades deportivas de alto nivel organizadas como parte del movimiento paralímpico mundial. Estos deportes se organizan y se desarrollan bajo la supervisión del Comité Paralímpico Internacional y otras federaciones deportivas internacionales. Los atletas con discapacidad visual van desde que tienen una visión parcial hasta quienes sufren una ceguera total. Los guías visuales para atletas con deficiencia visual son una parte tan íntima y esencial de la competición que el atleta con discapacidad visual y el guía se consideran un equipo. De hecho, a partir del año 2012, estos guías pueden recibir medallas como propias. Bueno, los Juegos Paralímpicos de verano incluyen estos deportes: atletismo, ciclismo, hípica, remo, tiro, triatlón, entre otros. Y los de invierno, estos tres que tenemos aquí: biatlón, esquí alpino y esquí de fondo. Bueno, como conclusión, decir que la discapacidad visual en los niños hace que estos tengan más dificultades que el resto para acceder a la información del entorno que les rodea, ya que ellos viven una realidad diferente, viven una realidad que ellos mismos han creado. Esto no tiene nada que ver con la capacidad de aprendizaje. Un niño invidente posee las mismas capacidades para aprender que cualquier otro niño vidente. Solo hay que encontrar el método para facilitarles el aprendizaje y para que ellos se sientan totalmente integrados. En cuanto a las características físicas, los niños con discapacidad visual presentan alteraciones en el equilibrio y coordinación y un tono muscular bajo, como he dicho antes. Estos aspectos podrían mejorarse en las clases de educación física, planteando sesiones que atiendan a sus necesidades especiales y que además consigan
que ellos se sientan competentes, motivados y favorezcan su pleno desarrollo. Para ello sería conveniente hacer uso de las estrategias y adaptaciones que he planteado anteriormente. Los beneficios que aportaría la actividad física a estas personas con discapacidad serían diversos, pudiendo destacar esto. En el ámbito social, potenciaría el autoconcepto y la autosuperación, se aprendería a relacionarse y a optimizar la ocupación del tiempo libre. En el ámbito psicológico, habría una mejora de la capacidad de decisión, aceptación y valoración del propio cuerpo, canalizando la agresividad y la tensión. En el ámbito cognitivo, se mejoraría el esquema corporal, el conocimiento, percepción y control espaciotemporal y el dominio kinestésico. Por último, en el ámbito biológico, habría una contribución al mantenimiento de un tono postural adecuado.